Gotas de Misericordia presenta Inmaculada Concepción de María. Cada 8 de diciembre la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el dogma de fe según el cual la Madre de Jesús fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en que comenzó su vida humana. A mediados del siglo XIX, el Papa Pío IX, después de recibir numerosos pedidos de obispos y fieles de todo el mundo, ante más de 200 cardenales, obispos, embajadores y miles de fieles católicos, declaró con su bula Ineffabilis Deus lo siguiente: que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Poco más de 3 años después, en una de sus apariciones en Lourdes, la Virgen María se presentó ante la humilde pastorcita Santa Bernardita con estas palabras: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Actualmente son miles las iglesias dedicadas a esta advocación en todo el mundo y millones de fieles le tienen una particular devoción. La Inmaculada Concepción es patrona de España. Es conocida como la Purísima en Nicaragua a través de la imagen de Nuestra Señora del Viejo y venerada como la Virgen de Caacupet en Paraguay. Pero, ¿a qué se refiere la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial y única de otra manera. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión muy importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 491. Esto significa que María nunca pecó. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica en el número 493, que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebra como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha
una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser llena de gracia y así redimida desde el momento de su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Tal como lo explica el Catecismo en el número 492, esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en el antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. En el número 508, el Catecismo describe: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. El Catecismo señala en el número 494 que ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirma con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Aquellos que mueren en la amistad con Dios y así para ir al cielo serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Seremos así todos vueltos inmaculados si permanecemos fieles a Dios. Incluso en esta vida Dios nos purifica y prepara en santidad. Y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia, desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia. En palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Fijemos, hermanos, por tanto, nuestra mirada en María, ícono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero Cristo Señor. Ve, corre a los brazos de María. Ella te está esperando y te abrazará con sus brazos maternales. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.